Chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saludo desde mi casa. Eh, Esta es una nueva modalidad para poder reencontrarnos, para poder retomar los aprendizajes. Y en este sentido se han preparado una serie de videos para poder estar más cerca de ustedes, más cerca de sus casas y que puedan recordar los contenidos que ya hemos visto. Recuerden que ya hemos hecho una serie de guías y retomado nuestros contenidos de nuestro pequeño taller de lenguaje. Si bien tuvimos poquitas clases, pero alcanzamos a ver una serie de contenidos que son esenciales para poder entender qué significa esto de la comprensión lectora. Bien, vamos a hablar de eso hoy día, no sin antes saludarlos, esperar que estén en sus casas, esperar que estén con salud, esperar que las cosas para su familia estén retomando un poco también la normalidad a pesar de estos nuevos cambios que vamos a tener como sociedad. Cambios que, sin embargo, siempre vamos a necesitar la lectura como una herramienta muy eficaz para poder informarnos, para poder hacer una crítica, para poder también eh, ver algunas cosas más allá de lo que a nosotros nos están informando. Una lectura crítica es esencial para estos tiempos y para esto tenemos que aprender un cierto procedimiento para poder leer. Ustedes saben que en nuestras clases hemos visto una serie de procedimientos que tienen que ver con el antes, el durante, el después, que tienen que ver también con las competencias lectoras y con los niveles de comprensión. En este curso de primero medio vamos a abordar esos temas para poder recordarlos a través de una lectura que ustedes ya vieron en la evaluación. Muy bien, vamos a comenzar a trabajar en esta nueva modalidad. Primero vamos a acomodar un poquito las ventanas. Esta plataforma es bien interesante. LOM se llama para poder hacer una serie de entrevistas y conferencias. Bien, para poder empezar la clase vamos a revisar siempre el objetivo. Voy a ocupar una herramienta acá que me da el Word, que es poder destacar para poder visualizar lo que quiero destacar y para luego, al final de la grabación, poder retomarla. Bien, dice, aplicar estrategias de comprensión antes, durante y después de la lectura, que es uno de los contenidos que nosotros ya hemos visto y que vamos a recordar a través de una serie de lecturas que vamos a hacer en esta clase, apoyándose en la identificación y análisis reflexivo de las características, elementos distintivos de los textos a partir del énfasis, matices, ambigüedades y contradicciones, evaluando su calidad y la pertinencia de su estilo. Me voy a detener en una palabrita que sale acá, que es reflexivo, que tienen que ver con el carácter activo de la lectura. Bien, acuérdense que cuando nosotros leemos hay una serie de procedimientos, tanto técnicos como psicológicos también de nuestra mente, que tiene que ver con cómo nosotros leemos, cómo nosotros vamos incorporando la nueva información para poder hacer una serie de procedimientos que tienen que ver con la comprensión. Vamos a ver el otro objetivo. Dice, identificar y reflexionar a partir de las marcas que representan los textos. Vamos a aquí destacar marcas que representan los textos leídos, vistos y escuchados, de conceptos y recursos que permiten la comprensión en su sentido global, ficción, realidad, mundo representado, personajes, tiempo, espacio, hechos claves, acción dramática, diálogo, ideas, punto de vista y propósito. Todos esos contenidos que ustedes ya han visto, que son los que ven con la profesora Cristina en las clases de lenguaje. Bien, nosotros lo que vamos a hacer vamos a recordarlos a través de los textos y me gustaría que ustedes también los pudieran recordar y traer a la memoria en la medida que nosotros vamos leyendo. El último objetivo dice utilizar adecuadamente un léxico variado, incorporando algunos usos y matices menos frecuentes de palabras, expresiones y terminología de acuerdo con el contenido, propósito y audiencia. Vamos a destacar acá léxico variado y palabras menos frecuentes, ¿ya? Que eso es súper importante. Uy, parece que me equivoqué. Vamos a poner control Z para hacer para acá. Eso. Eso es lo que quiero destacar. ¿Por qué quiero destacar esa parte? Porque en el lenguaje cotidiano no siempre ocupamos las palabras que se ocupan para la lectura. Sin embargo, hay que tratar de incorporarlas y hay que tratar de saber qué significan. Es relevante para la comprensión y también para la visión de mundo que yo voy a tener. Bien, vamos a repasar esta parte entonces.
Bien, vamos a ver antes, durante y después. Vamos a tener un carácter reflexivo activo en la lectura. Vamos a darnos cuenta de las marcas textuales que presentan variados textos y vamos a profundizar un poquito en el léxico. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver los dos textos que vamos a revisar. Van a ser dos textos muy breves, en realidad, que tienen que ver con el texto 1 de comprensión lectora de la prueba que ya realizamos, que es el texto Piratas de Gaspar Santana, que es un microcuento de Santiago en 100 palabras, y vamos a leer este que es un fragmento de una noticia sobre el arte japonés. Bien, vamos a comenzar con el procedimiento entonces. Recordemos la parte activa de la lectura y los momentos antes y durante. Observemos primero el texto. Fijémonos que hay muchas palabras que están destacadas. Fijémonos que hay una fotografía aquí además de la tarjeta VIP, que yo espero que ustedes la conozcan, que es la tarjeta con la que se transita en Santiago, en el transporte público. Y quizás esos elementos nos den un atisbo, nos den ciertas señales para poder comprender mejor el texto. Bien, como primer procedimiento para la comprensión lectora, yo siempre les digo que tenemos que leer primero las preguntas que nos van a hacer. Veamos. Dice, según las descripciones hechas por el narrador con respecto a los medios piratas, fíjense aquí que está destacado entre comillas, ¿cuál de las siguientes situaciones que se deducen y se enuncian en las alternativas no tendrá correspondencia con el cuadro común de desplazamiento por la ciudad? Vamos a destacar esto, no tendría correspondencia con un cuadro común. ¿Qué significará eso? Cuadro común significa que es en relación a todo el texto, ¿ya? Recuerden que siempre cuando hacemos actividades de comprensión lectora, yo les coloco acá las habilidades entre corchetes. La habilidad que está implicada acá es la deducción, que es una de las más complejas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta alternativa? Mirar el texto en su globalidad, en este cuadro común, y deducir qué es lo que nos quiere decir en realidad, qué es lo que está dicho entre líneas. ¿Bien? Vamos con la 8. Dice, ¿qué variable lleva a los usuarios de transporte a utilizar frecuentemente los recorridos denominados como piratas? Acá vamos a la segunda competencia, que es interpretar. Dice, ¿qué variable lleva a los usuarios del transporte a utilizar frecuentemente los recorridos denominados como piratas? Vamos a marcar acá recorridos denominados, ¿ya? ¿Y qué variable lleva a los usuarios a ocuparlos? Bien, vamos a la 9. Dice, ¿qué tipo de narrador representa el texto piratas? Vamos a marcar narrador, que es un contenido que ustedes ya conocen, y lo único que tenemos que hacer aquí es identificarlo. 10. Dice, ¿qué objeto suele denominar como pirata el narrador? Acá tenemos que interpretar qué es lo que nos quiere decir como pirata. ¿Serán los piratas que nosotros hemos visto, por ejemplo, en las películas? Vamos a determinarlo a través de la lectura. 11. Respecto a la habilidad de inferencia. Acá tenemos que inferir. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa? En esta alternativa, si ustedes se fijan, está un poquito desprendida de la comprensión lectora anterior. Tiene que ver con la inferencia. ¿Ya? Es una pregunta que a mí me lleva a reconocer cuál es la pregunta falsa, cuál es la alternativa falsa de el concepto de inferencia que ustedes ya lo han estado manejando. Bien, vamos a entonces a leer el texto. Dice texto 1, comprensión lectora. En el pirata nos vamos todos. Nadie tiene que cargar la VIP. Nadie tiene que hacer fila. Nadie se arrastra. Nadie se levanta a las 4:30. Nadie se moja en el paradero. Nadie se sube por atrás. Nadie se va parado. Nadie nada. Deberían dar el mapa de cómo llegar al tesoro. Muy bien. Ese es nuestro pequeño fragmento de texto. Elegí uno muy cortito, pero que tiene una capacidad para ser interpretado muy grande. Recordemos que cuando nosotros hablamos de piratas en Chile, hablamos de un bus que es un poco más bien ilegal en realidad. Sin embargo, acá dice que tiene una serie de propiedades.
Leámoslo de nuevo. En el pirata nos vamos todos. Nadie tiene que cargar la VIP. La VIP que finalmente es la tarjeta con la que se paga el transporte público, que es más bien legal, ¿cierto? Nadie tiene que hacer fila. Nadie se atrasa, nadie se levanta a las 4:30, nadie se moja en el paradero, nadie se sube por atrás, nadie se va parado, nadie nada. Deberían dar el mapa de cómo llegar al tesoro. Esta está como un poquito complicado. Vamos a ver si las alternativas nos permiten interpretar ese fragmento. Dice 7. Según las descripciones hechas por el narrador con respecto a los medios piratas, ¿cuál de las siguientes situaciones que se deducen y se enuncian en las alternativas no tendrían correspondencia con un cuadro común de desplazamiento por la ciudad? Veamos. A. Los usuarios del transporte público suelen hacer filas en la espera del recorrido frecuentemente. Hacer filas. Veamos acá. Nadie tiene que hacer fila. Nadie tiene que hacer fila. Pero estos usuarios del transporte público que no ocupan el medio pirata siempre hacen filas. Entonces, no es lo correcto. B. Los usuarios del transporte público necesitan cargar la tarjeta VIP para cancelar su pasaje. Claro, eso ya lo sabemos, pero no se desprende del texto. C. Los usuarios del transporte público se trasladan sin mayores inconvenientes por los recorridos de la ciudad. Puede ser. Vamos a ver. D. Algunos usuarios de transporte público suelen levantarse a las 4:30 para tomar con antelación su recorrido frecuente. E. Algunos usuarios de transporte público suelen mojarse los paraderos mientras esperan la llegada del recorrido frecuente. Si nosotros analizamos la mayoría de las alternativas, ¿ya? Estas alternativas se desprenden inmediatamente del texto. Sin embargo, acá dice deducir. Recuerden que hay algo que se dice en el texto, pero que tenemos que leer entre líneas. Leamos de nuevo la pregunta. Según las descripciones hechas por el narrador con respecto a los medios piratas, ¿cuál de las siguientes situaciones se deducen y se enuncian en las alternativas no tendría correspondencia con un cuadro común? No tendría correspondencia, entonces sería un poco falso, ¿no? Vamos a ver. Dice, los usuarios de transporte público se trasladan sin mayores inconvenientes por los recorridos de la ciudad. Sin mayores inconvenientes, pero fíjense en todos los inconvenientes que nos está enunciando el narrador. Dice, mojarse para hacer fila, nadie atrasarse, levantarse a las 4:30, nadie se moja en el paradero, nadie se sube por atrás. A pesar de que está en negación, lo que está haciendo el narrador es afirmando todas esas contradicciones, todas esas situaciones que pasa la gente en el transporte público. ¿Ya? Leamos de nuevo. Dice, ¿cuál de las siguientes situaciones se deducen y se enuncian en las alternativas no tendría correspondencia con un cuadro común? ¿Ya? El cuadro común que enuncia la alternativa es este. Los usuarios del transporte público se trasladan sin mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque el texto nos enuncia muchísimos inconvenientes, como levantarse temprano, como hacer la fila, como atrasarse también, que eso es lo que vive constantemente la gente en Santiago y también en las regiones sobre el transporte público. Bien, esa sería nuestra alternativa correcta. 8. Dice, ¿qué variable lleva a los usuarios del transporte a utilizar frecuentemente los recorridos denominados como piratas? Acá está afirmando que se ocupan este tipo de transporte. Veamos. A. El uso más práctico que se le da a la tarjeta VIP previa cancelación del pasaje a bordo. Claro, anuncia la tarjeta VIP, pero la sitúa en el ámbito también de las dificultades que tiene la gente en el transporte público. B. El menor precio que demanda el uso del transporte pirata en relación a los recorridos tradicionales. Puede ser tal vez que sea más barato, pero no está presente en el texto. Veamos C. La mayor diversidad de horarios nocturnos que se desplazan los recorridos clandestinos en relación a los tradicionales. Eso tampoco se desprende del texto, así que no lo vamos a poder usar como material de interpretación. D. La facilidad para transportarse en el sentido que prescinde de situaciones dificultosas que conlleva el uso de los recorridos tradicionales. Quizá pueda ser esa, dice la facilidad para transportarse en el sentido que prescinde de las situaciones. Fíjense acá en la palabra prescindir. Esa palabra tiene que ver con que se facilita un poco más el transporte público. Perdón, se facilita un poco más la
el abordaje de este tipo de transportes piratas, en realidad, eso es, sí, transportes piratas. Dice, la mayor comodidad estructural de los transportes clandestinos tienen mejores asientos, pasillos más grandes y máquinas más rápidas. Mm, eso tampoco lo dice. Veamos la alternativa D, que a mi parecer es la que tiene la información verdadera y no la información falsa para interpretar. Dice, la facilidad para transportarse, en el sentido que prescinde de las situaciones dificultosas que conlleva el uso de los recorridos tradicionales. Dice, ¿qué variable lleva a los usuarios del transporte a utilizar frecuentemente? Y efectivamente, esta es la variable, porque hay una mayor facilidad para transportarse, ¿ya? Y que prescinde de esas situaciones dificultosas como levantarse a las 4:30 de la mañana, como hacer la fila, como mojarse también en los paraderos, y por eso la gente finalmente los elige. Veamos la 9. ¿Qué tipo de narrador presenta el texto piratas? Vamos a ver. El tipo de narrador. Leámoslo otra vez. En el pirata nos vamos todos, ¿ya? Nos vamos todos. Tienen que cargar la VIP. Nadie tiene que cargar la VIP. Nadie tiene que hacer la fila. Nadie se atrasa, nadie se levanta a las 4:30. Nadie se moja en el paradero. Nadie se sube por atrás, nadie va parado. Nadie nada. Deberían dar el mapa de cómo llegar al tesoro. Veamos acá abajo. ¿Qué tipo de narrador? Veamos. Narrador observador. Me parece que esa no es porque no existe dentro de las nomenclaturas que ocupamos el lenguaje. Narrador personaje secundario, quizá puede ser. Narrador en segunda persona, ese tampoco es muy utilizado, en realidad no existe en el lenguaje. Dice B, narrador protagonista, y C, narrador omnisciente. Vamos a ver un detalle que es una marca textual. En el pirata nos vamos todos. Nos vamos todos. Me parece que el narrador ahí se está incluyendo en la narración. Y por tanto, tendría que ser un narrador protagonista que se incluye en la narración. Ahí está la distinción y ahí está la marca textual en el nos que lo confirma. Veamos la última alternativa de este primer texto. ¿Qué objeto suele denominar como pirata el narrador? Y aquí tenemos que interpretar de nuevo. Y esta se hace muy fácil. El dinero incierto, la tarjeta de pago, el conductor ebrio, los pasajeros huidizos y el transporte clandestino. Y todos sabemos que el transporte pirata es el transporte clandestino. Todas las otras alternativas son información falsa o errada que nosotros tenemos que aprender a distinguir. Vamos a esta que es bien interesante para recordar el contenido de inferencia. Dice, respecto a la habilidad de inferencia, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa? Es falsa. Entonces, si tenemos que identificar un elemento falso, tenemos que saber que la mayoría de las alternativas representan información verdadera que tienen que ver finalmente con la definición de inferencia. Dice A. Inferir es una tarea compleja dado que requiere un mayor nivel de comprensión, organización e interpretación de la información. Recuerden que la inferencia se sitúa en el contenido C3 de la competencia C3, que es una de las más complejas y que por tanto implica los otros niveles. Bien, me parece que esa información es verdadera. Dice B. El nivel inferencial es de orden implícito. Una estrategia para determinar la inferencia en las alternativas es determinar la veracidad o falsedad de cada propuesta. Bien, determinar la veracidad o la falsedad de cada propuesta. Veamos, el nivel inferencial es de orden implícito. Acuérdense, implícito, leer entre líneas. Una estrategia para determinar la inferencia en las alternativas es determinar la veracidad o falsedad, que es lo mismo que estamos haciendo en este momento. Determinar la veracidad o falsedad y viendo el orden implícito. Por tanto, esta información es verdadera. C. Inferir es leer entre líneas. Propone que el lector utilice sus conocimientos previos para descubrir los contenidos implícitos. Volvemos a insistir en la idea de los contenidos implícitos y por tanto, esta es verdadera. Dice,
Los contenidos implícitos están expuestos abiertamente. Se requiere hacer una lectura literal para descubrirlos. Fíjense acá, dice, se requiere hacer una lectura literal. Y por supuesto que en el nivel 3 de inferencia no está presupuestada la lectura literal. La lectura literal es del primer orden, por tanto es lo más sencillo. Pero acá estamos en el nivel inferencial, que es uno de los más complejos. Dice el resultado de una inferencia es que el lector crea nuevos significados que no están explícitos en la lectura. Esta alternativa también es verdadera, por tanto no corresponde a lo que me está pidiendo la pregunta. La pregunta me indica cuál de las opciones es falsa, y lo falso aquí es que relaciona la lectura literal con la inferencia, que está totalmente incorrecta. Muy bien. Si se dan cuenta, lo que hemos hecho hasta ahora es, primero, leemos siempre los encabezados de las preguntas, determinamos el tipo de habilidad y podemos analizar cada una de las alternativas para encontrar la correcta. Eso es muy importante, retener la información de acá, pero también aquí analizar cada una de las preguntas. Muy bien, vamos a pasar entonces a el segundo texto. Fíjense acá que no me da mucha información sobre, por ejemplo, el autor. Lo único que tiene acá es una fotografía de una chica más bien oriental, japonesa. ¿Ven? Tiene aquí su kimono, tiene también su abanico acá, y me parece que vamos a leer un poquito de esa cultura. ¿Bien? Comprensión lectora, texto 2, vamos a ver las preguntas. 12. Con relación al narrador o Rakugoka, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Aquí lo que me está pidiendo es relacionar este concepto, que no lo conozco y que lo voy a conocer en la lectura, con la alternativa correcta. Dice 13. ¿Cuál de los siguientes enunciados explica esencialmente lo que es el rakugo? Otro concepto más, que también lo tengo que analizar. 14. Respecto a la influencia de las clases bajas en el rakugo, otra vez esta palabra que no conozco, es posible inferir que inferir. Bien, tenemos dos preguntas que tienen que ver con análisis, síntesis, y la tercera con la inferencia. Aquí tenemos una síntesis de todo lo que nosotros hemos visto a través de un ejercicio práctico. Veamos. Vamos a ver. Dice, rakugo es una forma tradicional de entretenimiento basada en monólogos, chistes largos y cuentos con relación al antiguo Japón. Acá tenemos nosotros una definición. Entonces, una forma tradicional, ¿ya?, de entretenimiento, monólogos, chistes que tienen relación con el antiguo Japón. Las obras son representadas por un narrador o rakugoka, quien se sienta en el seiza, sentado de rodillas, sobre un almohadón frente al público, y cuenta estas historias mientras va interpretando los personajes y los distintos sucesos humorísticos. Tiene que ver con el humor este tipo de teatro tradicional. También cambia la voz de acuerdo al personaje que está interpretando, y hasta imita ciertos sonidos como el cantar de las aves o el estallido de un disparo. El rakugoka siempre habla con el dialecto que se usa en la antigua ciudad de Edo, actual Tokio, ya que es allí donde este arte era tremendamente popular. Arte tremendamente popular. Como muchas de las artes escénicas del Japón, el rakugo también comenzó siendo un arte interpretado solo para las clases altas. Lo fueron desarrollando los monjes budistas y poco a poco fue ganando demanda por parte de los señores feudales, quienes lo adoptaron como una de las formas de entretenimiento exclusivas. Durante el periodo Edo, este arte de los monólogos se extendió hacia las clases bajas, y gracias a esto empezaron a surgir más artistas y compositores de obras, nutriendo a esta forma artística de historias y modismos asociados a lo popular. Así Rakugo
fue tomando la forma en la que conocemos hoy y se hizo un buen lugar en la cultura tradicional nipona. Muy bien, aquí hay un proceso, ¿cierto? Ya primero era un arte para las clases altas y después se volvió una forma popular. ¿Ya? Modismos asociados, extendido a clases bajas. Eso es importante, conocer ese desarrollo que tuvo este arte en el antiguo Japón que aún hoy prevalece. Vamos a ver las alternativas para ver si podemos analizar y podemos encontrar la alternativa correcta. Dice 12, con relación al narrador o rakukoga, que ya sabemos qué es lo que es. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? A. Surge como artista en lo que actualmente se conoce como Tokio. Actualmente, pero en realidad lo que estamos viendo es un texto más bien histórico e informativo. Dice B. Se pueden reconocer los primeros rakukogas a monjes y señores feudales. Claro, eso puede ser, pero los señores feudales no eran los actores, sino que van para aquello. Dice C. Actualmente realiza sus interpretaciones en sectores populares y ante clases bajas. No, porque es un arte tradicional finalmente y que tiene otro carácter. D. Se comunica con sus pares solo a través del dialecto que se emplea en la ciudad de Edo. Actualmente no, porque la ciudad de Edo ha cambiado en Japón, entonces me parece que ahora tiene otra modalidad que es mucho más amplia. Y E. Realiza interpretaciones de personajes adaptando su voz a las características que estos tienen. Muy bien. Recuerden esa parte que habla sobre la voz. Es un teatro que es más bien humorístico, donde las personas adoptan. Pueden adaptar la voz hacia personajes que sean más cómicos, pueden también hacer sonidos ambientes también para poder matizar este acto más bien humorístico. Por tanto, esta es la alternativa correcta. Dice 13. ¿Cuál de los siguientes enunciados explica esencialmente lo que es el rakugo? Esencialmente, ya tenemos acá la definición, el arte tradicional, monólogos, chistes largos y cuentos que tienen que ver con el antiguo Japón. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados explica esencialmente lo que es entonces el rakugo? Dice A, relato oral que tiene por objetivo entretener al público. ¿Ya? Sabemos que el humor es muy importante en este arte tradicional. B, monólogo basado en hechos ocurridos en la ciudad de Edo. No, si bien tiene ese origen, pero no se basa solamente en esos hechos. C, narración que se realiza oralmente en las calles de Tokio. Sí, puede ser, pero como ya es arte tradicional, se hace por muchos lugares. D, rutina cómica idealizada para los señores feudales de Japón, solamente para los señores feudales, pero recuerden que después tomó un carácter más bien popular. E, obra tradicional japonesa representada por un narrador. Bien, veamos. Efectivamente, es realizada por un narrador, pero su objetivo es mucho más claro. Su objetivo es entretener y el humor está presente en toda la representación. Por tanto, esta es la alternativa que representa una síntesis de lo leído. Y eso es importante, tener en cuenta la habilidad que me está pidiendo la alternativa. Vamos a la 14. Respecto a la influencia de las clases bajas en el rakugo, es posible inferir que vamos a leer entre líneas de nuevo para determinar cuál es la alternativa verdadera. Dice A, se dividió en dos debido a las marcas diferenciales sociales de la época en Japón. ¿Ya? Si bien habían esas marcas diferenciales, pero finalmente terminó siendo un arte más bien popular y tradicional de Japón, por tanto no hay una división. Esa alternativa es falsa. B, se masificó tras adaptar su arte a la realidad que vivía el pueblo de Japón. Ya puede ser porque finalmente bajó desde los estratos altos a los bajos, ¿no? Quizá podría ser una de las alternativas y una de las opciones para determinar la veracidad de la alternativa. C. Se vio perjudicado por la enorme pobreza que experimentaban los japoneses. Eso no se puede desprender del texto, dado que no habla sobre aquello. D.
se benefició de las clases populares al incorporar diversos dramas cotidianos. ¿Ya? Si bien se transformó, pero su origen, primero, estaba en las clases altas. Dice se fortaleció luego de llevar la vida del pueblo a la vista de los señores feudales. Y ahí tenemos el procedimiento, pero al revés. Por tanto, no es correcto. Lo que sí es correcto es que se masificó tras adaptar su arte a la realidad que vivía el pueblo de Japón. ¿Cuál era esa realidad? La realidad que representaba es que existían finalmente estratos altos y bajos y que finalmente todos nosotros, todos bueno, en ese entonces si nos ponemos en la piel y en el contexto mismo de donde se desarrolló este arte, podemos reírnos de las mismas cosas y es importante tener eso en cuenta para este teatro que tiene que ver con la risa y tiene que ver con los monólogos, chistes y cuentos del Japón. Ahí está confirmándonos aquello, nuestra ilustración con la japonesa riéndose. Y eso es importante. ¿Ve? Acá ya tenemos entonces nuestras alternativas correctas y el correcto procedimiento. Tenemos que tener en cuenta entonces los momentos de la lectura, antes, durante y después, que en esta cápsula de video lo hicimos muy rápido, pero que se puede realizar. Activar los conocimientos previos, por ejemplo, como lo hicimos con esto de la tarjeta VIP, con ponernos en el lugar del transeúnte en Santiago y de quién ocupa el transporte público y quién ocupa también estos transportes denominados piratas o clandestinos. Y a su vez, también nos pusimos en este contexto, en el antiguo Japón, ¿ya? Visualizando un arte que es muy antiguo, que tiene que ver con esta forma tradicional del teatro tradicional japonés, que tiene que ver con el humor y con las tradiciones mismas del pueblo japonés. ¿Eh? Si se fijan, hay dos textos que revisamos. Estos textos son muy distintos, ¿ya? Uno es literario, el otro es no literario, dado que este del Rakugo me informa sobre una realidad que existe y el otro me crea un mundo ficticio donde existe un narrador protagonista que habla sobre el transporte clandestino. Ya es muy importante diferenciarlo y eso es lo que nosotros vamos a también aprender en nuestro taller de lenguaje. Y de esto se basa básicamente aprender a leer, aprender en los momentos de la lectura, ya identificar también las habilidades que implica la lectura para poder visualizar y entender cómo funcionan este asunto de las alternativas, cómo funciona y cómo hay información, por ejemplo, en el caso que sea falsa, información que está errada o información que no corresponde al texto. Tener la atención puesta y fijarse bien en cuál es la alternativa es lo que nos va a llevar a poder marcar correctamente lo que nos está pidiendo la misma pregunta. Bien, vamos a revisar nuestro objetivo para poder terminar. Dice, aplicar estrategias de comprensión antes, durante y después. ¿Cómo lo hacemos a través de las alternativas? Lo hacemos mediante el análisis de las preguntas, el análisis de los elementos del texto y las marcas textuales. Por ejemplo, analizamos primero cada pregunta de las alternativas y también los dibujos o las ilustraciones que estaban predispuestas ahí para decirnos algo, para poder rescatar información previa y poder actualizar los conocimientos previos que ya teníamos de los temas. Si bien leímos, por ejemplo, sobre el transporte clandestino y el arte japonés, siempre hay algo que nosotros sabemos, siempre hay algo que podemos recordar. ¿Ya? Utilizamos también e identificamos sobre las marcas textuales, reflexionamos un poco sobre su uso y también ocupamos un léxico variado que tiene que ver con las palabras que a mí me costaron para poder comprender. Bien, habían una serie de palabras que quizá por la rapidez la pasamos por encima, pero estoy seguro que ustedes al poder leer van a poder detenerse un poco más en esas palabras para poder ayudar a su comprensión. Bien, esta es la forma que tenemos para trabajar. Nuestro taller es súper corto en el tiempo, es dinámico y quizá en esta cápsula me falta un poco más, obviamente, el feedback, la retroalimentación que ustedes me hacen cuando nosotros leemos. Sin embargo, esta muestra rápida sobre lo que nosotros hacemos es una invitación a recordar
cómo nosotros estamos leyendo, cómo nosotros podemos darnos cuenta de nuestro nivel de comprensión y de esta actividad tan nutritiva que es la lectura. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta para poder analizar, para poder descubrir nuevos textos que siempre están presentes en todos los niveles de actuación que tiene el ser humano, en todos los niveles, por ejemplo, el profesional, el académico y también el que tiene que ver con el ocio y con la búsqueda de las cosas que a mí me gustan. Bien, eso ha sido todo por hoy, entonces, en nuestra primera clase de nuestro primero medio. Espero que hayan recordado los elementos que ya hemos visto en clase, que hayan podido desarrollar bien la guía de aprendizaje que les mandé y que podamos hacer juntos quizás este procedimiento, que como se fijan es bastante sencillo, pero lo que tenemos que visualizar siempre es el hábito de la lectura. Es el hábito el que nos va a otorgar esta maestría y la capacidad de poder responder mejor y de poder aprender sobre los temas. Bien, les mando un saludo cordial, que estén muy bien en sus casas y espero que nos veamos en otro video más para poder actualizar estos contenidos y para poder revisarlos nuevamente. ¿Ya? Mando un saludo afectuoso y que estén muy bien en sus casas. Muchas gracias.